de vuelta a Geolo Hobby. Listos para una nueva aventura. Esta vez nos vamos a entrar en la deriva continental. Exactamente. Vamos a investigar esas pistas que sugieren que los continentes no siempre estuvieron donde los vemos ahora. Hablaremos de las costas De fósiles en continentes separados por océanos. e incluso de climas antiguos que no encajan con la ubicación actual de los continentes. Un viaje en el tiempo para resolver este misterio. Comencemos con Alfred Wegener. Así, un científico visionario que en 1915 propuso la audaz hipótesis de la deriva continental. Todas en verdad. ¿Qué lo llevó a formular una hipótesis tan radical? Bueno, propuso la existencia de un supercontinente, lo llamó Pangea. Pangea. Ajá. Y este supercontinente Pangea comenzó a fragmentarse hace unos 200 millones de años. Increíble. Lo increíble es que su idea, al principio, fue recibida con escepticismo, pero terminó revolucionando la geología. Imagina la resistencia que enfrentó. Uf, debió ser una batalla cuesta arriba. Totalmente. ¿Pero qué argumentos tenía? Bueno, uno de los primeros indicios fue la forma de los continentes. Si observas un mapa, verás que las costas de Sudamérica y África parecen encajar, Es cierto, esa coincidencia es bastante evidente. como piezas de un rompecabezas. Claro. Pero no se argumentó que las costas cambian constantemente debido a la erosión. ¿Cómo se puede asegurar un encaje perfecto si las costas se modifican con el tiempo? Esa fue una crítica válida en su momento. Ah. Sin embargo, para un encaje más preciso se utiliza la plataforma continental. La plataforma continental. Y si la extensión sumergida del continente, una zona que no está tan expuesta a la erosión como las costas. Entiendo. Se usa la base del continente en lugar de la línea costera visible. ¿Y qué resultados se obtuvieron? En la década de 1960, Sir Edward Bullard utilizó mapas de las plataformas continentales y demostró un encaje asombroso. En serio. De hecho, la figura 2.2 que nos has proporcionado muestra este ajuste. Es realmente sorprendente cómo coinciden. Impresionante. Parece que esas piezas del rompecabezas sí encajan. Pero, ¿qué hay de la vida en ese supercontinente? Los fósiles también aportan pruebas a la deriva continental. Claro que sí. Los fósiles son claves en esta investigación. Ajá. El principio de sucesión biótica nos dice que los organismos fósiles aparecen en un orden definido en las capas de roca. Ya veo. Si encontramos fósiles idénticos en continentes separados por miles de kilómetros de océano, es un fuerte indicio de que esos continentes estuvieron unidos en el pasado. Es como si los fósiles fueran las huellas dactilares que delatan la antigua unión de los continentes. ¿Tienes algún ejemplo concreto de estos fósiles viajeros? Claro que sí. Tomemos el caso del Mesosaurus, Mesosaurus. un reptil cuyos fósiles solo se encuentran en rocas del Pérmico en Sudamérica y África, En ningún otro lugar. y en ningún otro lugar del mundo. La figura 2.3 que nos compartiste lo ilustra perfectamente. Es difícil imaginar a este reptil nadando a través del vasto océano Atlántico. Parecía que la conexión entre continentes es la única explicación lógica. Pero ¿qué hay de la teoría de los puentes de tierra? Sí. No se consideraba antes que grandes extensiones de tierra conectaban los continentes y que luego se hundieron. Esa era una explicación común antes de tener un mayor conocimiento del fondo oceánico. Sin embargo, gracias a los mapas del fondo oceánico obtenidos con tecnologías modernas, sabemos que no existieron puentes de tierra de esa magnitud. Simplemente no hay rastro de ellos. Exacto. Otra pieza del rompecabezas en su lugar. Los fósiles nos dan una perspectiva fascinante. Hay otros ejemplos de fósiles que apoyan la idea de Pangea. Por supuesto, la planta Glossopteris es otro ejemplo notable. Glossopteris. Ajá. Sus fósiles se han encontrado en África, Australia, India, Sudamérica y la Antártida. Una distribución tan amplia solo tiene sentido si estos continentes formaron una sola masa de tierra en el pasado. Es interesante. Si los continentes estaban unidos, ¿qué nos dicen estos fósiles sobre el clima de esa época? Glossopteris crecía en cualquier tipo de ambiente. Buena pregunta. Leucopteris prosperaba en climas fríos, incluso subpolares. Esto nos lleva a pensar que el supercontinente Pangea se encontraba más cerca del polo sur de lo que lo están actualmente estos continentes. Increíble. Parece que cada pista nos acerca más a la idea de que la deriva continental es una realidad, pero aún nos queda mucho por explorar. Aparte de la forma de los continentes y los fósiles, ¿qué otras evidencias respalda la deriva continental? Las rocas mismas nos ofrecen más pistas. Wegener encontró rocas ígneas. Rocas ígneas. Sí, formadas por el enfriamiento del magma, casi idénticas en Brasil y África, ambas con una antigüedad de 2.200 millones de años. Es asombroso pensar en la historia que guardan esas rocas. Ya que hablamos de rocas, ¿qué nos dicen las formaciones geológicas? Hay patrones coincidentes en nuestro rompecabezas continental. Por supuesto. Un ejemplo claro lo encontramos en las montañas Apalaches, en Estados Unidos. Estas montañas desaparecen en la costa de Terranova, pero reaparecen en las islas británicas y Escandinavia. ¿En serio? Si observas la figura 2.5,
Verás que al unir los continentes, estas cordilleras forman una cadena montañosa casi continua. Parece que cada pista nos lleva a la misma conclusión. Los continentes estuvieron unidos en el pasado. Pero aún nos falta un elemento crucial: el clima. Viajemos al pasado y exploremos las evidencias paleoclimáticas. ¿Qué nos dicen los registros climáticos antiguos sobre la deriva continental? A finales del Paleozoico, hace unos 300 millones de años, extensos glaciares cubrían áreas del hemisferio sur. ¿Glaciares? Sí, en Sudamérica, África, India y Australia encontramos depósitos glaciares de la misma edad. Depósitos glaciares. Eso significa que esas regiones estaban cubiertas de hielo. Exactamente. Pero no es extraño encontrar evidencias de glaciares en zonas que hoy en día tienen climas cálidos, incluso tropicales. ¿Cómo se explica esta aparente contradicción? Es una observación muy perspicaz. Si solo consideramos la ubicación actual de los continentes, la presencia de glaciares en estas zonas sería un enigma. Sin embargo, la existencia del supercontinente Pangea nos ofrece una explicación coherente. Claro, si los continentes estaban unidos en Pangea, su posición en el globo terráqueo sería diferente a la actual. Entonces la distribución de Pangea resuelve el misterio de los glaciares en zonas cálidas. Exactamente. Si los continentes del sur estaban unidos y ubicados más cerca del polo sur, la formación de glaciares en esas regiones tendría sentido. Es fascinante cómo la idea de Pangea nos permite dar sentido a observaciones que de otra manera serían inexplicables. Pero la historia climática de la Tierra termina ahí. Pangea solo nos ayuda a entender los glaciares en el hemisferio sur. No, la historia continúa. Mientras los continentes del sur estaban cubiertos de hielo en el hemisferio norte, en las regiones que hoy ocupan Estados Unidos, Europa y Siberia, existían extensos pantanos tropicales, Pantanos tropicales. que dieron origen a los grandes yacimientos de carbón que conocemos hoy en día. Espera, glaciares en el sur y pantanos tropicales en el norte al mismo tiempo. Eso descarta la posibilidad de una era glacial global, ¿no? Precisamente. Una era glacial global implicaría la formación de hielo en todo el planeta. Sin embargo, la presencia de pantanos tropicales en el hemisferio norte durante la misma época en que se formaban glaciares en el sur contradice esa idea. Entonces, ¿cómo se explica esta aparente contradicción climática? Pangea también tiene la respuesta. Exacto. Si observamos la configuración de Pangea, vemos que las masas de tierra del norte estaban ubicadas en latitudes más cercanas al Ecuador, donde las condiciones cálidas y húmedas propiciaban la formación de pantanos tropicales. Es increíble cómo la distribución de los continentes en Pangea resuelve el misterio climático. Cada pieza del rompecabezas se encaja perfectamente. ¿Verdad? Es increíble cómo la deriva continental nos permite dar sentido a esas observaciones, pero aún nos queda mucho por explorar. ¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Qué es lo que impulsa la deriva continental? Exacto. Esa es la pregunta del millón. ¿Qué hay debajo de la superficie terrestre que genera tanta energía para mover continentes enteros? La respuesta está en una capa llamada manto, debajo de la corteza terrestre. En el manto existen corrientes de convección. Corrientes de convección. Sí. El material caliente del manto, cercano al núcleo de la Tierra, asciende. Debido a su menor densidad, mientras que el material más frío y denso de la parte superior del manto desciende. Baja. Es como si el manto terrestre estuviera en constante ebullición, ¿no? Con material caliente subiendo y material frío bajando. ¿Y cómo se relaciona esto con el movimiento de los continentes? Imagina el manto como una olla de agua hirviendo los continentes que forman parte de la litosfera. La capa rígida más externa de la Tierra. Exacto, flotan sobre el manto, como si fueran corchos en la superficie del agua. Las corrientes de convección en el manto arrastran consigo a las placas tectónicas. Las placas tectónicas, que son fragmentos de la litosfera. En esencia, los continentes van a bordo de esas placas tectónicas como pasajeros en una cinta transportadora gigante, impulsada por el calor del interior de la Tierra. Es increíble pensar en esas enormes masas de tierra desplazándose a lo largo de millones de años. ¿Y qué ocurre cuando las placas se encuentran? Buena pregunta. En los bordes de las placas tectónicas, ahí es donde se libera la energía acumulada por el movimiento. Y ocurren eventos geológicos como terremotos, Volcanes. erupciones volcánicas. Las placas pueden interactuar de diferentes maneras. Pueden chocar entre sí, separarse o deslizarse una junto a la otra. Como un valle geológico con consecuencias dramáticas. Hablemos de esos tipos de límites entre placas. Comencemos con las colisiones. ¿Qué sucede cuando dos placas continentales chocan de frente? Imagina dos autos chocando de frente. Uy, La fuerza del impacto deforma la carrocería. claro. Algo similar sucede con las placas continentales. Al chocar, se pliegan, se fracturan y se levantan, dando origen a las majestuosas cordilleras. Es asombroso cómo fuerzas tan inmensas dan forma a nuestro planeta. ¿Podría darnos un ejemplo de una cordillera formada por la colisión de placas continentales?
El Himalaya, la cordillera más alta del mundo, es un ejemplo espectacular del resultado del choque entre dos placas continentales, la placa india y la placa euroasiática. Es increíble pensar que esas montañas, que parecen eternas e inamovibles, son el resultado de un proceso dinámico que continúa hasta el día de hoy. Y cuando una placa oceánica, que es más densa, choca con una continental, ¿qué sucede? ¿Quién gana ese pulso? En ese caso, la placa oceánica, al ser más densa, se hunde bajo la placa continental, en un proceso llamado subducción. Subducción. ¿Y qué ocurre con la placa oceánica al hundirse? Simplemente desaparece en las profundidades de la Tierra. No exactamente. La placa oceánica se funde parcialmente al descender, generando magma que asciende a través de la corteza continental y puede dar lugar a volcanes. Es un proceso que crea montañas y volcanes al mismo tiempo. ¿Podrías darnos un ejemplo de una cadena volcánica formada por este proceso de subducción? La cordillera de los Andes, en Sudamérica, es un ejemplo clásico de vulcanismo asociado a la subducción. Allí, la placa de Nazca, una placa oceánica, se hunde bajo la placa sudamericana, generando una intensa actividad volcánica a lo largo de la costa del Pacífico. Es impresionante cómo un proceso que ocurre en las profundidades de la Tierra puede generar relieves tan imponentes en la superficie. Y hablando de volcanes, ¿qué sucede en las zonas donde las placas se separan? ¿Qué ocurre con el espacio que queda entre las placas al alejarse? En las dorsales oceánicas, que son grandes cordilleras submarinas, las placas se alejan una de la otra, y el espacio que queda se rellena con magma que asciende del manto. Este magma se enfría y solidifica, creando nueva corteza oceánica. Es como si el suelo oceánico se abriera y se expandiera constantemente. Es decir, el fondo del océano se renueva continuamente. Increíble. Por último, ¿qué sucede cuando las placas se deslizan lateralmente? Este tipo de movimiento también genera eventos geológicos. En los límites transformantes, las placas no chocan ni se separan, sino que se rozan horizontalmente, generando una gran fricción. La falla de San Andrés, en California, es un ejemplo de límite transformante, donde la placa del Pacífico se desliza junto a la placa norteamericana. Y esa falla es conocida por sus terremotos. Entonces, la fricción entre las placas en los límites transformantes es la responsable de los terremotos. Exactamente. En las zonas de límites transformantes, la energía acumulada por la fricción se libera en forma de terremotos. La falla de San Andrés es una zona sísmica muy activa. Ya veo. Y los científicos la estudian con atención para comprender mejor los procesos que desencadenan los terremotos. Es impresionante cómo la deriva continental, impulsada por la tectónica de placas, es un proceso dinámico que crea montañas, volcanes, terremotos. Es increíble cómo todo está conectado, pero ¿cómo sabemos con certeza que las placas se mueven? ¿Tenemos alguna prueba irrefutable de que la deriva continental no es solo una idea, sino una realidad? Claro que sí. Una de las evidencias más contundentes proviene del paleomagnetismo, el estudio del campo magnético terrestre en el pasado. ¿Y cómo se relaciona el campo magnético con el movimiento de las placas? ¿Las rocas guardan algún registro del campo magnético? Exactamente. Resulta que algunas rocas, al formarse, graban la dirección del campo magnético en ese momento. ¿En serio? Es como si la roca se convirtiera en una brújula fósil, conservando la orientación del campo magnético en el momento de su formación. Eso es fascinante. Sí. Entonces, al analizar estas rocas, los científicos pueden determinar la orientación del campo magnético en el pasado. ¿Y cómo nos ayuda eso a comprender la deriva continental? Al analizar la orientación magnética de rocas antiguas en diferentes continentes, los geólogos han descubierto que los continentes han cambiado de posición a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si encontramos rocas en América del Norte que indican que el polo norte magnético estaba ubicado en un punto diferente al que está actualmente, ¿podemos inferir que el continente se ha movido desde el momento en que se formaron esas rocas? Es decir, las rocas nos cuentan la historia de sus viajes a través del tiempo. Es una prueba contundente de la deriva continental, pero aún nos falta una pieza clave, la velocidad de movimiento de las placas. ¿Cómo se mide la velocidad a la que se mueven los continentes? Hoy en día utilizamos el GPS El sistema de posicionamiento global. para medir la velocidad de las placas con una precisión milimétrica. Gracias al GPS, sabemos que las placas se mueven a un ritmo de entre 2 y 15 centímetros por año. Es más o menos la velocidad a la que crecen nuestras uñas. Exacto, lento, pero constante. Y con suficiente tiempo esos centímetros se convierten en kilómetros, en continentes enteros desplazados. Es increíble pensar en la magnitud de estos procesos geológicos. Totalmente. Pero ¿cuál es el futuro de la deriva continental? ¿Seguirán moviéndose los continentes? ¿Chocarán de nuevo para formar otro supercontinente? Esa es una de las grandes preguntas de la geología.
Los modelos geológicos, basados en el movimiento actual de las placas, sugieren que dentro de unos 250 millones de años, los continentes podrían volver a unirse, ¿En serio? formando un nuevo supercontinente llamado Pangea Última. Pangea Última. Imagínate la configuración de los continentes y los océanos en ese futuro lejano. Sería fascinante presenciarlo, aunque obviamente no estaremos aquí para verlo. Es cierto. Pero por ahora nos conformamos con estudiar el pasado y el presente de la deriva continental, un proceso que ha moldeado nuestro planeta durante millones de años. Y que continúa haciéndolo. La Tierra es un planeta dinámico en constante cambio. Y quién sabe qué otra sorpresa nos depara el futuro geológico. Sin duda, la Tierra siempre nos sorprende, y es esa capacidad de cambio y adaptación lo que la hace tan fascinante. Completamente de acuerdo. Y con esa reflexión, concluimos la segunda parte de nuestro viaje a través de la deriva continental. Hemos hablado mucho de continentes en movimiento, montañas que se elevan y volcanes en erupción. Pero ¿qué hay de la vida en todo esto? ¿Cómo ha afectado la deriva continental a la evolución de las especies? La deriva continental ha sido un factor clave en la evolución. Al separar y unir continentes, ha creado barreras y puentes para la migración de las especies. Es como si la Tierra estuviera jugando al Tetris con los continentes. Y la vida tuviera que adaptarse. ¿Tienes algún ejemplo concreto de cómo la deriva continental ha influido en la evolución? Claro, pensemos en los marsupiales como los canguros y koalas, que son tan característicos de Australia. Los marsupiales tienen un ancestro común con los mamíferos placentarios. Ajá. Pero su evolución divergió. Cuando Australia se separó de los demás continentes, las poblaciones de marsupiales quedaron aisladas y evolucionaron de forma independiente. Fascinante. La deriva continental ha dado forma a la biodiversidad de nuestro planeta. ¿Y qué nos dice la deriva continental sobre el futuro de la Tierra? ¿Qué podemos esperar en los próximos millones de años? Los modelos geológicos sugieren que los continentes podrían volver a unirse en un futuro lejano, formando Pangea Última. Pangea Última. ¿Te imaginas? Pero también sabemos que la Tierra es un sistema dinámico. Siempre hay sorpresas. Nuevos procesos geológicos podrían surgir, cambiando el curso de la deriva continental. Es emocionante pensar en todas las posibilidades. La Tierra nunca deja de sorprendernos. Y hablando de posibilidades, ¿qué implicaciones tiene la deriva continental para la búsqueda de recursos naturales? ¿Podrá ayudarnos a encontrar nuevos yacimientos de minerales o petróleo? Claro que sí. La deriva continental nos ayuda a entender la formación de los continentes y las cuencas oceánicas, lo que nos da pistas sobre dónde buscar recursos. Por ejemplo, los yacimientos de petróleo y gas natural suelen formarse en cuencas sedimentarias. Zonas donde se acumulan sedimentos a lo largo de millones de años. Exacto. La deriva continental nos ayuda a identificar esas cuencas, ya que nos permite reconstruir la historia geológica de las regiones y determinar dónde se dieron las condiciones adecuadas para la formación de estos recursos. Es como si la deriva continental nos estuviera dando un mapa del tesoro. Pero también hay que ser conscientes de los riesgos. ¿Cómo influye la deriva continental en la ocurrencia de terremotos y erupciones volcánicas? Los bordes de las placas tectónicas son zonas de alta actividad sísmica y volcánica. Al comprender la deriva continental, podemos identificar las zonas de mayor riesgo y tomar medidas para mitigar los impactos. Por ejemplo, al construir edificaciones en zonas sísmicas, se pueden aplicar normas de construcción sismorresistentes para minimizar los daños en caso de un terremoto. Es decir, la deriva continental nos da el poder de prevenir y prepararnos, una herramienta invaluable. Pero, ¿qué hay del impacto del cambio climático en la deriva continental? ¿Podría el calentamiento global afectar el movimiento de las placas? Esa es una pregunta que los científicos están investigando. Algunos estudios sugieren que el deshielo de los glaciares y el aumento del nivel del mar podrían afectar la distribución de peso en la Tierra. Ya veo. Lo que a su vez podría influir en la dinámica de las placas. Es un tema complejo que requiere más investigación, pero sin duda es un área de estudio importante. El cambio climático podría ser una nueva variable en el complejo juego de la deriva continental. Es un recordatorio de que la Tierra es un sistema interconectado y que nuestras acciones tienen consecuencias. ¿Qué podemos hacer nosotros, como individuos, para entender y proteger nuestro planeta? Lo primero es informarnos. Y este podcast es un gran comienzo. Por supuesto. Además, podemos apoyar la investigación científica, promover la educación ambiental y adoptar hábitos sostenibles en nuestra vida diaria. Cada pequeño gesto cuenta. Es cierto. Al final la Tierra es nuestro hogar y todos somos responsables de cuidarla. Y con esa reflexión llegamos al final de nuestro viaje a través de la deriva continental. Esperamos que hayan disfrutado y que sigan explorando los misterios de nuestro fascinante planeta. Hasta la próxima en Hilo Hobby.